¿Alguna vez te has sentido encadenado por el rencor, prisionero de heridas pasadas que se niegan a cicatrizar? Has orado, clamado a Dios por liberación, pero esa amargura sigue ahí, como una sombra persistente que oscurece tu alma. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un secreto sobre el perdón, un poder oculto y transformador que pocos conocen, capaz de romper esas cadenas, liberar tu corazón de toda amargura y restaurar tu vida a una plenitud que hoy te parece inalcanzable? Este es un secreto en que el Espíritu Santo está a punto de revelarte, una verdad que encierra la clave para desatar bendiciones inimaginables y sanar esas heridas profundas que han marcado tu caminar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una enseñanza, es una revelación divina que cambiará tu percepción del perdón para siempre. Hoy desvelaremos un misterio que ha permanecido oculto para muchos, una faceta del perdón divino que no solo te liberará, sino que te empoderará para vivir una vida de verdadera paz y propósito. Entenderemos por qué el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una puerta sagrada hacia tu propia sanidad y prosperidad espiritual. Reflexionaremos sobre esos dilemas que has enfrentado, esas noches de insomnio, esas cargas que te pesan, y te mostraremos cómo este secreto puede disolverlas, transformando tu realidad de una manera milagrosa. A lo largo de los próximos minutos, te embarcarás en un viaje de descubrimiento profundo. Desentrañaremos pasajes bíblicos que iluminan esta verdad. Compartiremos historias que te tocarán el alma y te daremos las herramientas para aplicar este poderoso secreto en tu vida diaria. Pero lo más importante, sentirás cómo el Espíritu Santo te guía, te consuela y te revela una nueva dimensión del amor y la gracia de Dios. Hay algo poderoso esperándote, algo que solo se revelará si te quedas hasta el final de este estudio. Créeme, esta es una oportunidad para que Dios te hable directamente, para que te muestre el camino hacia la verdadera libertad. Sé que muchos de ustedes han sufrido, que han buscado respuestas y consuelo en medio de la adversidad. Hoy, Dios tiene un mensaje especial para ti, un mensaje que no es una coincidencia, sino una señal divina de que Él está obrando en tu vida. Él te está llamando a un nivel más profundo de fe y sanidad. Al final de este video, tu corazón estará más ligero, tu mente más clara y tu espíritu renovado con la esperanza inquebrantable de Cristo. Antes de sumergirnos en este estudio transformador, te invito a hacer algo que va más allá de un simple me gusta o un comentario. Te animo a que ahora mismo escribas en los comentarios perdón divino, libertad eterna. Al hacerlo, no solo estás participando en este estudio, estás haciendo un compromiso de fe con Dios, declarando tu disposición a recibir su revelación sobre el perdón y a aplicarla en tu vida. Y mientras comentas, considera también darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo me apoyas a mí o a este canal, sino que estás obligando a YouTube, a través de sus algoritmos, a mostrar este mensaje a muchas más personas que, como tú, necesitan desesperadamente escuchar esta palabra de libertad y sanidad. Estás extendiendo la mano de Dios a quienes no tienen una iglesia cerca, a quienes buscan un refugio espiritual y un apoyo en su fe. Te felicito de antemano por ser parte de esta comunidad, por ser un instrumento en las manos del Señor para difundir su amor y su verdad. Juntos estamos construyendo un faro de esperanza. Comenta ahora mismo, paz en Cristo, un compromiso con tu espíritu y con nuestra comunidad antes de cada estudio. Además, te adelanto algo que te mantendrá atento. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para que recibas esa bendición específica que tanto has estado orando, esa que te ha quitado el sueño. Presta especial atención a ese punto, porque allí se desvelará una verdad que cambiará tu perspectiva. Prepárense, hermanos y hermanas en Cristo.
porque estamos a punto de comenzar un viaje espiritual que transformará sus vidas. El Espíritu Santo está listo para hablarnos. Ayer, al adentrarnos en la profunda verdad de que hay un secreto divino sobre el perdón que pocos conocen, dejamos en el aire la promesa de que este conocimiento tiene el poder de transformar radicalmente nuestra realidad. Hoy vamos a desvelar una de las piezas fundamentales de ese secreto, una verdad que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de liberación. Si te has preguntado cómo es posible que, a pesar de tus oraciones, la amargura persista, este pasaje es para ti. Vamos a Mateo 18, 21, 35, donde Jesús relata la parábola del siervo incompasivo. Pedro, siempre tan directo, le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya nos da una idea de la magnitud del perdón que Dios espera de nosotros. Pero la parábola va más allá. Imagina a un siervo que debía a su rey una cantidad astronómica, 10,000 talentos. Para que te hagas una idea, esto era una deuda impagable, el equivalente a millones de años de salario. Este hombre, al ser confrontado, se arrodilla y suplica por paciencia. Y el rey, en un acto de misericordia inaudita, le perdona toda la deuda. Piensa en eso por un momento. La carga más pesada, la condena más grande, simplemente desaparece. Te identificas con ese siervo. ¿No hemos recibido todos nosotros un perdón inmerecido de nuestro Rey Celestial, deudas espirituales que jamás podríamos pagar? Ahora, aquí es donde la historia toma un giro crucial. Este mismo siervo, recién perdonado de una deuda colosal, sale y se encuentra con un consiervo que le debía una cantidad insignificante, 100 denarios. Era una deuda pequeña, manejable, quizás unos pocos meses de salario. ¿Qué hace el siervo que acaba de experimentar la gracia más grande imaginable? Lo agarra por el cuello, lo estrangula y le exige el pago inmediato. Su compañero le suplica, exactamente como él había suplicado al rey, pero el siervo implacable se niega y lo echa en la cárcel. ¿Puedes sentir la indignación de los demás siervos al presenciar tal injusticia? Ellos, llenos de tristeza, van y le cuentan todo al rey. Y la reacción del rey es contundente. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y lleno de ira, el rey entrega a ese siervo a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Esta parábola es un espejo, amado oyente. Nos revela una verdad fundamental del secreto del perdón. La medida de tu capacidad para perdonar a otros es un reflejo directo de cuánto has comprendido y aceptado el perdón que Dios te ha dado. Es una conexión inquebrantable. Si te cuesta perdonar a quienes te han herido, si esa amargura se aferra a tu corazón, podría ser que aún no has internalizado la inmensidad del perdón que has recibido de Dios por tus propios pecados. Piensa en esa persona que te ofendió. Esa herida que aún duele, ¿es tu deuda con Dios mayor o menor que la ofensa que has recibido? La respuesta es obvia. Nuestras ofensas contra un Dios santo son infinitamente mayores que cualquier daño que un ser humano nos pueda infligir. Sin embargo, Él, en su infinita misericordia, nos ha perdonado todo. Cuando nos aferramos al rencor, estamos actuando como ese siervo incompasivo. Estamos diciendo, en esencia, que nuestra pequeña deuda con alguien más es más importante que la inmensa deuda que Dios nos perdonó. Y la parábola termina con una advertencia escalofriante de Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto no significa que Dios nos quita su perdón si no perdonamos, sino que nuestra falta de perdón hacia los demás nos impide experimentar plenamente la libertad y las bendiciones que vienen con su perdón.
Es como tener un grifo de bendiciones abierto, pero un corazón endurecido que no permite que el agua fluya hacia adentro. Este es el primer paso en el secreto del perdón: reconocer que la libertad de la amargura no es solo para el ofensor, sino, y quizás más importantemente, para ti. Es un acto de obediencia a Dios, sí, pero también es un acto de amor propio, un regalo que te haces a ti mismo. Es abrir la jaula de tu propio corazón. Cuando perdonas, no estás excusando el pecado, estás liberándote de su poder destructivo sobre tu vida. Estás permitiendo que la gracia de Dios fluya a través de ti y hacia ti. Estás listo para liberar tu corazón y permitir que el torrente de bendiciones de Dios inunde tu vida. La próxima enseñanza te revelará cómo este perdón divino tiene un poder aún más allá de lo que imaginas. En la enseñanza anterior, profundizamos en la parábola del siervo incompasivo, comprendiendo que nuestra capacidad de perdonar a otros refleja directamente la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios. Ahora vamos a llevar esta verdad un paso más allá, explorando cómo el perdón no solo nos libera del resentimiento, sino que puede convertirse en la llave maestra que abre puertas que creíamos cerradas para siempre, revelando un propósito divino incluso en el dolor más profundo. Consideremos la asombrosa historia de José, uno de los personajes más conmovedores del Antiguo Testamento. Génesis, desde el capítulo 37 en adelante, nos relata su vida, una verdadera montaña rusa de traiciones y triunfos. José era el hijo favorito de Jacob, lo que despertó la envidia y el odio de sus hermanos. ¿Puedes imaginar la herida en el corazón de un joven que es vendido por su propia sangre? Ser arrojado a un pozo, luego vendido como esclavo a mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata y llevado a Egipto, lejos de su hogar, de su padre, de todo lo que conocía. Esta no fue una pequeña ofensa, fue una traición brutal, un acto que podría haberlo consumido en amargura por el resto de su vida. Pero la historia de José no termina en la esclavitud. A pesar de las injusticias, de ser calumniado por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente, José nunca dejó que el resentimiento echara raíces en su corazón. Su fe en Dios permaneció inquebrantable, y fue precisamente esa actitud, esa capacidad de confiar en el propósito de Dios, incluso en la adversidad más oscura, lo que comenzó a abrirle camino. En la cárcel interpretó sueños, y eventualmente, por la gracia de Dios, el faraón lo sacó de prisión para interpretar su propio sueño. José, de esclavo a prisionero, fue elevado a gobernador de todo Egipto, el segundo hombre más poderoso de la nación. Años después, la hambruna golpeó la tierra, y los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Y allí se encontraron con el mismo hermano al que habían traicionado y vendido. La escena en Génesis 45:5 es una de las más poderosas y reveladoras. Cuando José se revela a sus hermanos, lejos de buscar venganza, les dice: «Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Detente un momento y reflexiona sobre la profundidad de estas palabras. José no dice: «Dios usó su mal para bien». Él dice: «Dios me envió delante de ustedes». Esto es un cambio radical de perspectiva. José vio la mano de Dios no solo en su elevación, sino en cada etapa de su sufrimiento, incluso en la traición de sus hermanos. Comprendió que el dolor que le infligieron no fue un obstáculo para el plan de Dios, sino una parte integral del mismo. Su perdón no fue un acto de debilidad, sino una manifestación de su profunda fe en la soberanía de Dios. ¿Hay alguna traición, alguna injusticia en tu vida, alguna herida profunda que te haga cuestionar el amor y el propósito de Dios? La historia de José nos enseña que el perdón, en este contexto, no es ignorar el daño ni minimizar el dolor.
Es la decisión consciente de entregar esa carga a Dios y permitirle a Él reescribir tu historia. Cuando José perdonó, no solo liberó a sus hermanos de su culpa, sino que se liberó a sí mismo de la prisión del resentimiento. Y al hacerlo, permitió que el plan divino se manifestara en su plenitud, no solo para él, sino para su familia y en última instancia, para toda una nación. El secreto aquí es entender que tu historia de dolor no es el final, sino a menudo el preludio de algo grandioso que Dios está preparando. Perdonar, como José, es alinearte con el propósito de Dios, permitiendo que Él use tus heridas no como cicatrices de derrota, sino como testimonios de su poder redentor. Es reconocer que todo ayuda a bien, Romanos 8:28, incluso las acciones más dolorosas de otros, cuando las entregamos al Señor con un corazón perdonador. ¿Estás dispuesto a ver tu dolor bajo una nueva luz, permitiendo que el perdón de Dios abra caminos que ni siquiera imaginas? La siguiente revelación te mostrará cómo el perdón divino tiene un poder sanador que va más allá de lo emocional, afectando incluso tu bienestar físico. En nuestras reflexiones anteriores hemos descubierto que el perdón es la medida de nuestra comprensión del perdón divino y la llave que abre caminos de propósito, incluso después de la traición. Sin embargo, hay un aspecto del perdón que a menudo pasamos por alto, un secreto que impacta directamente no solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Si has sentido un peso inexplicable, una fatiga crónica o incluso dolencias físicas sin causa aparente, presta mucha atención a esta enseñanza, porque el Espíritu Santo puede estar revelándote la raíz de ese malestar. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de la falta de perdón. Proverbios 14:30 nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y aunque la envidia se menciona aquí, la amargura y el resentimiento, primos hermanos de la envidia, actúan de manera similar. Cuando guardamos rencor, es como cargar con una mochila llena de piedras pesadas, invisible para los demás, pero agotadora para nosotros. Cada recuerdo doloroso, cada resentimiento no liberado, añade una piedra más a esa carga. Numerosos estudios modernos en psicosomatología y neurociencia han comenzado a validar lo que la Biblia ha enseñado por milenios: la conexión profunda entre nuestras emociones y nuestra salud física. La falta de perdón no es solo un estado mental, es un estresor crónico que activa nuestra respuesta de lucha o huida. Esto significa que nuestro cuerpo está constantemente inundado de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Con el tiempo, esta exposición prolongada puede llevar a una serie de problemas de salud: hipertensión, enfermedades cardíacas, problemas digestivos, dolores de cabeza crónicos, trastornos del sueño, debilitamiento del sistema inmunitario y un aumento general de la inflamación en el cuerpo. El rencor literalmente carcome los huesos y la vitalidad de nuestra carne. Imagina por un momento a Jonás en el vientre del gran pez. No estaba allí solo por desobediencia, sino por una profunda amargura hacia Nínive, un pueblo al que él no quería que Dios perdonara. Su resentimiento lo llevó a huir de la presencia del Señor, y esa huida lo llevó a un lugar de oscuridad y desesperación. Aunque su experiencia fue extrema, la analogía es poderosa. Cuando nos negamos a perdonar, nos encerramos en nuestra propia versión de un vientre de pez, un lugar de oscuridad y asfixia, donde el aire espiritual se vuelve denso y el cuerpo comienza a sentir el peso de la angustia. La falta de perdón es, en esencia, una prisión que construimos para nosotros mismos, con rejas invisibles de resentimiento y muros de amargura. Pero el impacto no es solo físico, es profundamente espiritual. La oración se siente vacía, la lectura de la palabra carece de poder y la conexión con el Espíritu Santo parece distante, como nos enseña Marcos 11:25. Y cuando estéis orando,
Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este versículo no es una amenaza, sino una revelación de cómo funciona el reino espiritual. El perdón no es una opción, es una condición para la comunión plena con Dios. Cuando hay un muro de rencor en nuestro corazón, ese muro impide que la gracia y la bendición de Dios fluyan sin impedimentos hacia nosotros. Es como intentar beber agua de un pozo con una tubería bloqueada por escombros. La sanidad que buscas, tanto espiritual como física, a menudo comienza con el acto de perdonar. Es una elección valiente, un acto de fe que dice: decido soltar esta carga, no por quien me hirió, sino por mi propia libertad, por mi salud y por mi relación con Dios. Es el Espíritu Santo obrando en ti, moviéndote a liberar ese peso para que puedas experimentar la verdadera paz. Cuando perdonamos, no estamos ignorando la justicia divina, estamos entregando la necesidad de venganza a un Dios justo, que es el único capacitado para juzgar. Estamos permitiendo que Él sane las heridas y restaure lo que el enemigo intentó destruir. ¿Estás listo para soltar esas piedras invisibles que has estado cargando? ¿Estás dispuesto a permitir que el perdón de Dios comience a sanar no solo tu alma, sino también tu cuerpo? La próxima verdad que desvelaremos te mostrará cómo el perdón divino tiene un componente de memoria y olvido, un aspecto que te asombrará por su poder liberador. 5. El perdón divino, un olvido sobrenatural que borra el pasado. Hemos explorado cómo la falta de perdón nos encadena y afecta incluso nuestra salud física, y cómo el perdonar nos alinea con el propósito divino. Ahora vamos a desvelar una de las verdades más liberadoras y asombrosas del secreto de Dios sobre el perdón, la naturaleza divina del olvido que acompaña a su acto de perdonar. Si te has preguntado cómo es posible ser verdaderamente libre de las cadenas del pasado cuando los recuerdos dolorosos persisten, esta revelación te mostrará un poder que va más allá de la comprensión humana. Cuando nosotros perdonamos, a menudo decimos: te perdono, pero no olvido. Es una reacción natural, humana, porque la memoria es una función cerebral que almacena experiencias. Pero Dios opera en un plano diferente. Él no solo perdona, Él también olvida de manera sobrenatural lo que ha perdonado. Jeremías 31:34 declara: porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y Miqueas 7:19 nos dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagina por un momento, Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, aquel para quien nada es imposible, el que conoce cada cabello de tu cabeza y cada pensamiento de tu corazón. Elige no recordar tus pecados una vez que te ha perdonado. No es que pierda la capacidad de recordar, es una decisión divina, un acto de su perfecta justicia y amor. Cuando un juez humano perdona una deuda o un crimen, el registro aún existe, la historia está allí. Pero cuando Dios perdona, Él borra el registro. Es como si tomara un borrador cósmico y eliminara tu transgresión de los anales celestiales. ¿Qué implica esto para ti? Que no necesitas cargar con la culpa del pasado. Si Dios mismo ha elegido no recordarlo, ¿por qué deberías hacerlo tú? Muchas veces nos convertimos en nuestros propios acusadores más implacables, trayendo a la mente una y otra vez pecados que Dios ya ha perdonado y olvidado. Esto no solo nos roba la paz, sino que también nos impide avanzar en nuestro camino espiritual. Es como intentar conducir un coche mirando constantemente por el espejo retrovisor. Te impide ver el camino que tienes por delante. La memoria humana es falible y a menudo está ligada a nuestras emociones. Recordamos el dolor, la vergüenza, la herida,
Pero el perdón divino nos invita a un acto de fe radical, creer que cuando hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido, Dios ha actuado. Él no solo nos ha liberado de la consecuencia de esos pecados, sino que ha eliminado su poder para condenarnos a través del recuerdo constante. Cuando Jesús murió en la cruz, Él no solo llevó nuestros pecados pasados, sino también nuestros pecados presentes y futuros. Su sacrificio fue completo y suficiente, y parte de esa suficiencia es el borrado total de la deuda. Piensa en el Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Alguna vez el oriente se encuentra con el occidente? Nunca. Esa es la distancia a la que Dios ha puesto tus pecados de ti. Este olvido divino no es una licencia para pecar, sino un fundamento para vivir en libertad y gratitud. Es un llamado a liberarnos de la culpa y la vergüenza que el enemigo usa para mantenernos atados. Si Dios no se acuerda de tus pecados perdonados, ¿por qué permites que el enemigo o incluso tu propia mente te los recuerden y te condenen? El secreto aquí es aprender a recibir este olvido divino en tu propia vida. Cuando te venga un recuerdo de un error pasado, un pecado que ya confesaste, debes recordarte a ti mismo: Dios ya lo ha perdonado y olvidado. Por lo tanto, yo también lo suelto. Este es un acto de fe, un ejercicio consciente de la voluntad que te alinea con la verdad de Dios. Al hacerlo, no solo experimentas una paz profunda, sino que también liberas espacio en tu corazón y tu mente para las nuevas cosas que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. ¿Estás listo para abrazar este olvido sobrenatural de Dios, para permitir que su gracia borre de tu mente las acusaciones del pasado y te impulse hacia un futuro de libertad y propósito? La próxima enseñanza te revelará cómo el perdón no solo nos libera de la culpa, sino que nos empodera para el ministerio y la reconciliación. Hasta ahora, hemos desvelado verdades profundas sobre el perdón, su impacto en nuestra propia sanidad, su poder para abrir caminos inesperados y la asombrosa naturaleza del olvido divino. Pero el secreto de Dios sobre el perdón va más allá de nuestra liberación personal. También nos transforma en instrumentos de reconciliación, en agentes de su amor en un mundo quebrantado. Si alguna vez te has sentido llamado a ser un faro de esperanza, pero te has visto limitado por tus propias heridas, esta enseñanza te revelará cómo el perdón te capacita para una misión divina. Consideremos la disciplina que implica el perdón, no como un castigo, sino como un entrenamiento divino para el amor incondicional. Segunda de Corintios 5:18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo fuimos reconciliados, también se nos confió un ministerio. ¿Y cómo podemos reconciliar a otros si nosotros mismos no hemos experimentado y practicado el perdón en nuestras propias vidas? Piensa en el apóstol Pedro. Él negó a Jesús 3 veces, un acto de profunda traición en el momento más crítico. Un ser humano común se habría consumido en la culpa y la vergüenza, sintiéndose indigno de cualquier propósito futuro. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no confrontó a Pedro con ira, sino con una pregunta simple y repetida: ¿me amas? Juan 21:15-17. Al restaurar a Pedro, Jesús no solo le concedió perdón, sino que lo comisionó: apacienta mis ovejas. El perdón de Jesús a Pedro no fue solo un acto de gracia, fue un acto de capacitación. Liberó a Pedro de su carga para que pudiera cumplir el propósito para el cual fue llamado. La herida y la negación se convirtieron, a través del perdón y la restauración, en la base de su compasión por otros pecadores y su pasión por el Evangelio. Para nosotros, este ministerio de reconciliación se manifiesta de muchas maneras. A veces, significa ser el primero en buscar la paz en un conflicto, incluso cuando no creemos que tenemos la culpa.
Otras veces significa simplemente extender la gracia a aquellos que nos han ofendido, sabiendo que también nosotros hemos sido receptores de una gracia inmerecida. Es la capacidad de ver a la otra persona no solo como quien me hirió, sino como un alma que también necesita el amor y el perdón de Dios. Esta disciplina del amor a través del perdón nos moldea, nos pule y nos prepara para ser vasos útiles en las manos del Señor. Nos enseña empatía, nos da discernimiento y nos capacita para hablar palabras de sanidad a otros. Cuando hemos caminado el camino del perdón, comprendemos el dolor, la lucha y la liberación. Y esto nos permite ministrar con autenticidad y poder. Un corazón que ha perdonado es un corazón libre para amar sin reservas, para servir sin resentimiento y para testificar del poder transformador de Cristo con convicción. El enemigo querrá mantenerte atado a tu dolor, a tus heridas, porque sabe que un corazón amargado no puede ministrar eficazmente el amor y la reconciliación de Dios. Pero un corazón perdonador es un arma poderosa en el reino espiritual, un canal por el cual la luz de Cristo puede brillar con mayor intensidad. Es una prueba viva del poder del Evangelio para sanar y restaurar. ¿Estás dispuesto a aceptar esta disciplina del amor, permitiendo que el perdón de Dios no solo te libere a ti, sino que te use como un puente de reconciliación para otros? La próxima verdad te revelará cómo el perdón está intrínsecamente ligado a la verdadera libertad, una libertad que trasciende las circunstancias externas y se ancla en el espíritu. En nuestros momentos de profunda reflexión, hemos desentrañado cómo el perdón nos libera del peso del rencor, sana nuestras dolencias ocultas y nos prepara para ser instrumentos de reconciliación. Sin embargo, hay una faceta del secreto de Dios sobre el perdón que es crucial para comprender la plenitud de la vida que Él desea para nosotros. El perdón es el escape definitivo de la prisión interior que construimos cuando nos negamos a soltar. Si te has sentido atrapado por pensamientos recurrentes, por un ciclo de dolor que no logras romper, esta verdad te mostrará el camino hacia una libertad que el mundo no puede ofrecer. La verdadera libertad no se define por la ausencia de cadenas externas, sino por la liberación de las prisiones que creamos en nuestro propio corazón y mente. Piensa en lo que Jesús dijo en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad de la que habla Jesús no es solo la libertad del pecado o de la ley, es también la libertad de todo aquello que nos encadena internamente, y el rencor es una de las más potentes de esas cadenas. Imagina a un prisionero que, incluso después de ser liberado de su celda, sigue arrastrando el peso de los barrotes invisibles de su mente. Puede caminar libremente, pero sus pensamientos están aún confinados por la amargura, por el deseo de venganza, por el si tan solo o el ¿por qué a mí? Esta es la condición de muchos que se aferran a la falta de perdón. Han sido perdonados por Dios, tienen acceso a una vida plena en Cristo, pero se niegan a soltar la deuda de quienes les han herido, y al hacerlo, se encadenan a su propia amargura. La Biblia nos ofrece un ejemplo conmovedor en la historia del pueblo de Israel después de ser liberado de la esclavitud en Egipto. Salieron de la tierra de Faraón, pero durante 40 años la esclavitud mental del temor, la queja y la falta de fe los mantuvo en un desierto, incapaces de entrar en la tierra prometida. A pesar de haber experimentado milagros asombrosos, muchos no pudieron soltar el pasado de su cautiverio emocional y espiritual. De manera similar, si bien el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado, la falta de perdón puede mantenernos dando vueltas en un desierto emocional, impidiéndonos entrar en la plenitud de las bendiciones y la paz que Él tiene para nosotros. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que nos hicieron estuvo bien, de ninguna manera. El dolor es real,
y la injusticia puede haber sido profunda. Pero lo que sí estamos diciendo es: me niego a permitir que esta ofensa siga dictando mi estado emocional, mi salud o mi futuro. Estamos eligiendo romper los lazos que nos unen al ofensor y a la ofensa. Es como cortar un ancla que nos mantenía fijos en el puerto de la amargura, impidiéndonos navegar hacia las aguas abiertas de la paz y el gozo. Este acto de soltar nos libera del control del pasado. Nos permite dirigir nuestra energía no hacia el resentimiento o la rumiación, sino hacia la construcción de un futuro lleno de esperanza y propósito. La libertad que viene con el perdón es la capacidad de respirar profundamente, de amar sin miedo, de confiar en Dios sin reservas, sabiendo que Él es el justiciero y el restaurador. Es una libertad que no depende de que el ofensor se arrepienta o cambie. Depende de tu decisión de obedecer a Dios y de liberar tu propio espíritu. ¿Estás listo para derribar los muros de esa prisión interior? ¿Estás dispuesto a experimentar la verdadera libertad que solo el perdón puede ofrecer? Una libertad que te permitirá correr la carrera de la fe sin el peso de cadenas invisibles. La próxima verdad te revelará cómo el perdón no es solo un acto de obediencia, sino una siembra espiritual que trae una cosecha de bendiciones. Hemos viajado por las profundidades del perdón, comprendiendo su poder liberador, su impacto en nuestra salud y su rol en nuestra verdadera libertad. Ahora, desvelaremos una de las verdades más alentadoras del secreto de Dios sobre el perdón. El perdón no es solo un acto de liberación, sino una siembra espiritual que inevitablemente produce una cosecha abundante de bendiciones en tu vida. Si te has sentido desanimado por las adversidades, creyendo que la vida solo te ha traído espinas, esta revelación te mostrará cómo el perdón puede transformar tu desierto en un jardín florecido. La Biblia está llena de principios de siembra y cosecha, y el perdón no es la excepción. Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando sembramos perdón, incluso cuando es difícil, incluso cuando la carne se resiste, estamos plantando semillas de gracia, misericordia y libertad en el terreno espiritual de nuestras vidas. Y Dios, que es fiel a sus principios, garantizará una cosecha. Piensa en la parábola del sembrador en Mateo 13. La semilla cae en diferentes tipos de tierra, y solo la buena tierra produce fruto. Un corazón endurecido por el rencor es como la tierra llena de espinos que ahogan la palabra y el fruto. Pero un corazón que elige perdonar, que elige soltar la amargura, se convierte en tierra fértil. Cuando sembramos perdón, no solo eliminamos los espinos de la amargura, sino que preparamos el suelo para que las bendiciones de Dios echen raíces profundas y produzcan fruto a 30, 60 y hasta 100 por uno. ¿Qué tipo de cosecha puedes esperar? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7, un gozo inefable. 1 Pedro 1:8, sanidad emocional y física. Proverbios 4:20-22, restauración de relaciones. Mateo 5:23-24, y una mayor intimidad con Dios. Marcos 11:25. A veces, la cosecha puede ser inesperada. La liberación de una opresión espiritual, la apertura de una puerta laboral que parecía cerrada, o la provisión en un área donde había escasez. Porque el perdón alinea tu espíritu con el fluir del Espíritu Santo, y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y bendición. Considera el ejemplo de Job. Sufrió pérdidas inimaginables, sus hijos, sus posesiones, su salud. Fue probado hasta el límite. Sus amigos, lejos de consolarlo, lo acusaron y lo juzgaron. Podría haberse sumido en la amargura y el resentimiento contra Dios y contra ellos. Pero al final de su prueba, después de su encuentro con Dios, Job 42:10 nos revela una verdad poderosa. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos,
y aumentó al doble todas las cosas que había tenido. Job oró por aquellos que lo habían criticado y juzgado, perdonándolos en su corazón, y fue después de ese acto de perdón y oración intercesora que Dios lo restauró y lo bendijo el doble. Este es el poder de la siembra del perdón. No es una transacción con Dios, sino un principio espiritual inmutable. Cuando liberas a otros del peso de su deuda contigo, Dios, en su soberanía y amor, libera un torrente de bendiciones sobre ti. Estás participando en un ciclo divino de gracia. Has recibido perdón, lo extiendes a otros y a cambio abres tu corazón para recibir aún más de la plenitud de Dios. El enemigo no quiere que sepas esto. No quiere que plantes estas semillas de perdón, porque sabe que la cosecha de paz y bendición desharía sus obras en tu vida. Él te susurrará al oído que el perdón es debilidad, que es injusto, que no merecen tu gracia. Pero el Espíritu Santo te invita a mirar más allá de lo superficial, a ver el perdón como la inversión más sabia que puedes hacer en tu propio futuro. ¿Estás listo para plantar estas semillas de perdón, incluso en las tierras más áridas de tu corazón? ¿Estás dispuesto a creer que al soltar lo que te duele, estás preparando el terreno para una cosecha de bendiciones que ni siquiera puedes imaginar? La próxima verdad, la penúltima enseñanza de hoy, es la clave que puede desatar esa bendición específica que tanto has anhelado y por la que has orado. Presta la más cuidadosa atención. Hemos navegado por el significado profundo del perdón, desde su poder para liberarnos del rencor hasta su capacidad para sembrar bendiciones. Hemos desvelado secretos que transforman nuestro interior y abren caminos de propósito. Ahora llegamos a la penúltima enseñanza, la que te prometí al inicio, la que podría ser la clave que desbloquee esa bendición específica por la que has estado clamando. Presta atención con todo tu ser, porque aquí se encuentra un discernimiento vital. Para entender esta clave, volvamos a la profundidad del corazón de Dios. Mateo 6, 14, 15 dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». A primera vista, este pasaje podría parecer que el perdón de Dios es condicional, pero como hemos visto, Dios ya nos ha perdonado todo en Cristo. Entonces, ¿qué significa realmente? Este pasaje revela que nuestra capacidad para recibir y experimentar plenamente las bendiciones de Dios, incluyendo esa específica por la que oras, está intrínsecamente ligada a nuestra disposición para perdonar. No es que Dios retenga su amor o su gracia, sino que nuestra falta de perdón actúa como un tapón espiritual, una barrera invisible que impide el flujo completo de su bendición en nuestras vidas. Es como si Él tuviera un río de bendiciones listo para desbordarse sobre ti, pero tú, al aferrarte a la amargura, has puesto una roca gigante que desvía ese torrente. La clave aquí es el acto de fe radical en el perdón. Significa que, incluso si tu corazón todavía siente el dolor, incluso si la herida es profunda y te parece imposible perdonar, tú eliges por voluntad propia y obediencia a Dios extender ese perdón. No esperas sentirlo para hacerlo. Lo haces y los sentimientos seguirán después, mientras el Espíritu Santo obra en ti. Esta es la diferencia entre el perdón humano, que espera el arrepentimiento del otro, y el perdón divino, que se da incondicionalmente, liberando primero al que perdona. Imagina a la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5. Había sufrido por 12 años, gastado todo lo que tenía en médicos, sin éxito. Su situación era desesperada, pero ella escuchó acerca de Jesús y tuvo una fe radical. No esperó a que Jesús la llamara. Ella dijo: «Si tan solo tocare su manto, seré salva». Y con un acto de fe y determinación, se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús.
Al instante fue sanada. Ella no esperó la bendición, ella actuó en fe para recibirla. De manera similar, esa bendición específica que has estado pidiendo a Dios, esa respuesta a tu oración más ferviente, podría estar esperando que realices este acto de fe radical en el perdón. Quizás has orado por provisión, por sanidad para un ser querido, por dirección en una decisión crucial, o por la restauración de algo que perdiste. Pero si hay una raíz de amargura, un resentimiento no liberado, una persona a la que aún no has perdonado de corazón, esa es la roca que impide el flujo pleno de la bendición. El secreto es este: liberar el perdón es liberar la bendición. Cuando eliges perdonar, incluso cuando no lo sientes, le estás diciendo a Dios: confío en ti, confío en que tú eres el justiciero, confío en que tú sanarás mis heridas. Confío en que al soltar esta carga, estoy abriendo la puerta para que tu voluntad perfecta se manifieste en mi vida. Este acto de obediencia radical mueve la mano de Dios. Es el momento en que el Espíritu Santo puede derramar plenamente su poder sanador y transformador sobre tu situación. ¿Hay alguien en tu corazón que necesite ser perdonado hoy? ¿Hay una ofensa que has estado guardando que, si la sueltas, podría ser el detonante para esa bendición anhelada? No importa lo difícil que parezca, el poder de Dios es mayor que cualquier herida. Es hora de actuar en fe, de soltar, de perdonar y de esperar la poderosa manifestación de su favor. Esta es la llave. La próxima y última parte de este estudio te invitará a un momento de profunda conexión con el Señor, consolidando todo lo que hemos aprendido hoy. Felicidades, guerrero espiritual. Has llegado hasta el final de este profundo estudio sobre el secreto de Dios, sobre el perdón que nadie te enseñó. Permíteme decirte algo importante. No muchas personas tienen la disciplina, el hambre espiritual y el compromiso para quedarse hasta el final de un mensaje como este. Tú eres uno de esos pocos elegidos. Una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tu vida y tiene un propósito especial para ti. Siente ese orgullo, esa satisfacción, porque tu corazón está sediento de más de Dios y Él está respondiendo a tu clamor. Ahora, para sellar este momento de revelación y como una muestra de tu compromiso inquebrantable, te pido que comentes una frase muy especial, una que inventé solo para aquellos que llegaron hasta este punto, los verdaderos buscadores. Libre por el perdón de Cristo, ahora soy faro. Al escribirla, no solo me dices que fuiste uno de los valientes que completó este viaje, sino que le declaras al reino espiritual tu nueva identidad y propósito. Comprende la inmensa importancia de compartir este video. ¿Sabes cuántas almas están encadenadas por el rencor, sufriendo en silencio, perdiendo sus bendiciones por no conocer este secreto? Imagina a alguien en este momento, en lo profundo de su desesperación, buscando una señal, una palabra de Dios. Al compartir este mensaje, te conviertes en un instrumento directo del Espíritu Santo, llevando luz a la oscuridad, esperanza a la desesperación y libertad a los cautivos. Piensa en cuántas vidas podrías impactar, cuántas cadenas podrías ayudar a romper con un simple clic. No es solo un compartir, es un acto de evangelización digital, una extensión de la mano de Dios a través de ti. ¿Vas a permitir que este conocimiento tan vital se quede solo contigo? No, ¿verdad? Y hablando de mantener viva esta llama, si aún no te has suscrito a este canal, te ruego que lo hagas ahora mismo. Considera esto: en un mundo lleno de ruidos y distracciones, donde las voces que nos alejan de Dios son cada vez más fuertes, este canal es un oasis, un faro de verdad y esperanza. Suscribirte no es solo un botón, es una declaración de guerra contra la indiferencia espiritual. Es decir, me comprometo a nutrir mi alma, a crecer en mi fe y a ser parte de una comunidad que busca apasionadamente la revelación de Dios. Cuando te suscribes, no solo te beneficias tú,
sino que fortaleces la voz de este ministerio, permitiendo que YouTube reconozca la importancia de este contenido y lo muestre a más y más personas que, al igual que tú, necesitan el alimento espiritual que solo se encuentra aquí. ¿Te atreverías a no hacerlo, sabiendo que podrías estar privando a otros de la paz que anhelan? Ser suscriptor es ser un soldado en el ejército de la luz, un colaborador en la expansión del reino. Siente el orgullo de pertenecer, de ser parte de esta familia de fe. Mantén viva tu pasión, tu conexión, porque cada video que publicamos es una nueva oportunidad para que Dios te hable, para que Él obre un milagro en tu vida. Para finalizar, te invito a un momento sagrado. Permanece en silencio por unos minutos, no pauses el video. Deja que la música que acompaña este mensaje inunde tu espíritu. Cierra tus ojos si te sientes cómodo. Siente la paz de Cristo envolviéndote. En este instante de quietud, eleva tu corazón al Señor. Alábale, dale gracias por esta palabra, por la revelación de su secreto sobre el perdón. Agradece por su amor incondicional, por su misericordia infinita, por la sanidad que ha derramado sobre ti hoy. Dale gracias por el poder del Espíritu Santo que te ha guiado. Permanece en esta conexión, sintiendo su presencia, su consuelo. No rompas esta comunión. Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo estudio.